de hipoflaxia, ya tengo mucho tiempo que he estudiado muchos diplomados al respecto, doy terapias ocasionalmente, no me dedico a todo eso, pero suena bastante interesante. Muy bien, aquí adelante. Yo, terapia física. ¿Es terapeuta físico? Sí. Ok. ¿Y lesiones medulares? No. No. Prácticamente es Ok, perfecto. ¿Allá atrás? Para mí, me parece interesante el tema y me gustaría conocer. Ok. Estoy haciendo el diplomado en rehabilitación y mi hermano es lesionado. ¿Está estudiándolo acá? Yo sí, Ok. ¿Es médico? ¿No? soy profesora de educación. ¿Lo está estudiando los sábados? Sí. Ah, con la licenciada Pata. Sí, con razón no la conozco. Ok. ¿Por aquí? ¿Qué? ¿No me lo queda? ¿Por qué le interesó el tema? Yo soy técnico radiólogo y estoy mucho en cirugías de columna. Ok. Entonces, bueno, me gustaría ver más a fondo qué hay. Perfecto. Curiosidad, finalmente pues, estoy tomando aquí el diplomado de control de peso, pero pues, es interesante. Muy bien. Bueno, es importante porque en ocasiones, sobre todo para la parte diagnóstica, en ocasiones nosotros nos vamos mucho por ejemplo, en el diagnóstico. Se los comento porque tenemos luego casos en los que quizá la mitad del cuerpo es la que no se puede mover y el diagnóstico que damos inmediatamente, ¿cuál se les ocurriría? Exacto, hemiplegia. Y no sabemos que hay lesiones medulares que nos atacan o nos afectan solamente la mitad del cuerpo, una parte en específica. ¿Ok? Entonces, desde ahí, porque en ocasiones quizá nuestro paciente no tenga las posibilidades de acceder a los estudios y sabemos que estos son un poquito elevados. Entonces, nuestro diagnóstico debe ser exacto porque el tratamiento para una hemiplegia y para un lesionado medular es completamente distinto, ¿no? Y bueno, conoceremos entonces los distintos tipos de lesión y también cómo, dependiendo del nivel de la lesión, nosotros podemos quizá hacer funcional. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un nivel bajo de lesión, hablando de la zona de sacra, hay músculos que pueden sustituir, obviamente no por completo lo que es la marcha del individuo, pero sí un auxiliar para que mediante otros, en este caso algunas órtesis, nos pueda crear la marcha. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, lesiones a ese nivel, nosotros podemos educar, tonificar, reeducar y fortalecer al máximo musculatura como es el cuadrado lumbar, el cual nos puede sustituir, en este caso, la elevación de la pelvis y se puede lograr una marcha y hacer funcional a este individuo, ¿no? Entonces debemos nosotros conocer, según la lesión, lo que se ve afectado. Para esto, para yo saberlo y manejarlo de forma exacta, necesito conocer a fondo lo que es los dermatomas, los miotomas, para que entonces yo sepa qué músculos puedo yo explotar para suplir alguna función. ¿Ok? Lesión medular, como ahora sí que de significado tenemos insulto a la médula espinal que va a resultar de alteraciones sensitivas o bien motrices y autonómicas normales. También es una alteración ya a nivel de médula espinal, esta puede provocar una pérdida de sensibilidad o de movimiento según también el nivel de la lesión. ¿Okay? ¿Esas lesiones cómo se pueden provocar? Las lesiones, ahorita las vamos a ver. Vamos a ver cuál puede ser el mecanismo de lesión, los niveles de lesión y después vamos a ver lo que nos afecta en cuanto a las funcionalidades según cada nivel de lesión. ¿Okay? Representan todas las lesiones medulares del 30 al 40% de ingresos hospitalarios, hablando de 1.000.000, ¿no? 30 a 40 mil, personas por 1.000.000 de habitantes. Esta cifra está registrada en Estados Unidos. Prevalencia de 183.000 a 230.000 anuales lesionados. La mayor parte de las edades es de 16 a 30 años. De hecho, esta cifra entre 16 y 30 años es por lesiones traumáticas, porque tenemos dos derivaciones, traumáticas o bien infecciosas. ¿Ok? De hecho, si se dan cuenta, las traumáticas es en las personas jóvenes. ¿Ok? ¿Por qué? Pues igual, muchos mecanismos e inclusive nosotros nos provocamos desgraciadamente
y facilitamos cualquier lesión medular. Ahorita vamos a ver todos los mecanismos. Y el 80%, no sé por qué, ustedes me dirán, pero es en el sexo masculino. No sé si han visto unas imágenes en donde dicen por qué los hombres se lastiman y todo. O sea, no, la verdad no tienen cuidado. Hay muchas cosas no son cuidadosos, por eso son los que se ganan el porcentaje en lesión medular. ¿Ok? Etiología. Accidentes automovilísticos 44.5%, caídas el 18.1%, actos de violencia 16.6% y lesiones deportivas 12.7%. Actos de violencia, ¿qué se les ocurriría? Un asalto, Muy bien. una riña, Inclusive con ahora sí que todos las armas punzocortantes de forma lateral, no les puse tantas imágenes agresivas, pero hay muchas, por ejemplo, a nivel de cervicales, a nivel de también la zona lumbar. Entonces, todas esas lesiones también lo facilitan. Y quizá en ocasiones no sepan a qué nivel puedan llegar a lesionar, ¿no? Bueno, mecanismos de lesión. Traumáticas y cerradas. Estas, los movimientos pueden ser compresivos, pueden ser en rotación, varios, ¿no? Aquí estamos viendo la imagen nada más de una hiperextensión. Nosotros podríamos creer que quizás solo sea por que nos podría provocar una flexión y extensión brusca, una rectificación cervical, ¿no? Pero va a depender también del grado de. Entonces recordemos que en nuestra columna tenemos grados específicos, normales, que no debemos nosotros ahora aquí sobrepasar, ¿ok? Algunos mecanismos ya con mucha fuerza nos provocan estos, ¿ok? Entonces, todos los cerrados pueden ser compresivos, pueden ser en rotación. En ¿sí? anterior podría decirse que es el latigazo cuando uno va a manejar. Sí, pero todavía mucho más allá de, pasa los grados de lo que podría ser el síndrome de latigazo. ¿Okay? Los compresivos, ¿okay? Lesiones, en este caso, la lesión pues es a un nivel alto, pero uno compresivo puede provocar una lesión todavía a niveles más bajos, ¿okay? Y los otros en rotación. De hecho, hay también lesiones cerradas medulares por caídas, por ejemplo, en escaleras y por pegar en alguna zona, exacto, alguna zona en específica a cualquier nivel. Y tenemos entonces lesiones, en este caso cervicales, altas. Aquí puede ser fractura y subluxación de lo que es la odontoides. ¿Por qué creen ustedes que se pueda dar este mecanismo de lesión? La anterior que vimos, de la compresiva a nivel cervical, tengo un caso, de hecho, no a nivel cervical, pero afortunadamente no a este nivel tan alto, de un chico, 15 años, se echó un clavado, estaba muy bajo el agua, no calculó, él se golpeó frente, el mecanismo fue como el de latigazo, ahora sí que aquí y hacia atrás, ¿no? C5, C6 fue la lesión incompleta, pero pues imagínense el nivel tan alto. Entonces, ¿Qué le sucedió a C5 y C6? se fracturaron. Fractura. Sí, se fracturaron y se fueron hacia la médula. ¿Ok? Se fracturaron y se fueron hacia la médula. Exacto. Una astilla. No tan astilla. C5 me parece que fue, C5 se partió prácticamente la mitad y se fue hacia adentro. Sí. Y bueno, sabemos, ahorita ya se puede sentar. Se puede sentar, pero estuvo, pues imagínense cuánto tiempo, sí, y fue incompleta. O sea, la ventaja es que fue incompleta, ¿no? Unas 2 vértebras arriba iba a tener inclusive asistencia respiratoria, ¿no? Entonces, créanme, es muy, muy frecuente, no sé si lo han llegado a ver, pero es de todos los días las lesiones medulares. Ok, bueno, la primera entonces podría ser por una fractura o una subluxación de lo que es el odontoides, y si notan, en la imagen se ven las fracturas, y estas pueden ser desplazadas según
el movimiento. En ocasiones, créanme, cuando es el mecanismo de lesión, está la fractura, pero lo que provoca el desplazamiento es el mal manejo en el momento de la lesión, ¿ok? Y pasa muchas veces. Se debe estabilizar lo más que se pueda inmediato. Sí, aunque no sepamos que tuvo una fractura, nosotros sabemos de urgencias, se debe estabilizar cualquier lesión a cualquier nivel. No tocamos, no movemos, no manipulamos, solo estabilizamos. Exacto, hasta saber cuál es la lesión exactamente. Porque muchas quizás sea la fractura y no hubo un desplazamiento y nosotros al manipular provocamos tal desplazamiento. Seguimos en cervical alto, fractura de Jefferson. ¿Qué vértebra es esta? Atlas. No, este es axis. Es Atlas. De hecho, este es el axis. ¿Ok? Perdón. Ok, entonces esto ve mucho más arriba, se ve este tipo de fractura. Es muy común, aunque no lo crean. También tengo un ejemplo. Una señora hace poco llegó, no les miento, tiene el cuello en esta posición y obviamente se modificó toda la columna. ¿Qué es lo que pasó? También fue ahora sí que le fue bien, la verdad, porque la iban a asaltar, agarraron y no sé qué le querían hacer, pero le hicieron una lateralización extrema en el cuello. Ya no pudo ella regresar, fue y le dijeron pues de que nada más era muscular. Hasta el año fue a hacerse estudios y había sido una fractura precisamente atlas y axis que ya había cerrado. Entonces esa ya manipulación ya es quirúrgica, ¿no? Ya no se puede, no podemos nosotros manipular ese tipo de lesión, porque podemos, si no hubo una lesión medular, nosotros la podríamos llegar a provocar al tratar de otra vez estabilizarla. ¿Ok? Entonces la de Jefferson es precisamente en la primera. Seguimos en las cervicales altas. También hay una fractura que se le conoce como la fractura del colgado, donde hay un desplazamiento a la altura de las primeras tres cervicales. Se puede ver la lesión medular. ¿Okay? Este tipo de mecanismo de lesión nos provoca una lesión medular a las primeras tres vértebras. Recordemos que nos agarra la base del occipital, entonces las demás pueden salir. Disculpa, la técnica esa que usan los alfabetistas, que consiste precisamente en jalar el cuello. Ajá, ¿cuál es? Ajá, ¿tracción? Tracción, cuello. ¿Corren el riesgo de sí. Sí, tengo un caso también de me lo platicó un alumno. El padre era quiropráctico y muchísimos años de experiencia, y al hacer la manipulación precisamente en cervical lesionó la médula y el paciente se quedó inmóvil completamente. Sí. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. De hecho, bueno, yo en la parte de rehabilitación vemos tracciones por grados, ¿no? Entonces sabemos, según la fuerza de tracción, los grados que debemos manipular según cada área. Sí, yo soy muy reservada precisamente por este tema en la parte de manipulación cervicales. A toda columna, la verdad. Así me dirán miedosa, pero yo uso técnicas mucho más ahora sí que mucho más reservadas y limitadas para manipulaciones a nivel de columna. ¿Okay? Es que a veces no nos damos cuenta de lo frágil que puede llegar a ser. Creo que bueno, sí, es que aquí va una situación de que primero aprender una técnica correcta. Claro. Bien la técnica para poder manipular cervicales en este caso. Y segunda, no sabemos, aunque sepamos bien la técnica, vamos a ver si hay un problema de osteoporosis, si hay un problema de que haya... De hecho, de los propios ligamentos. Recordemos que nuestra columna está estabilizada por todos lados por ligamentos. Sí. Si estos no tienen la tensión suficiente para mantener esa estabilidad y nosotros hacemos una manipulación por muy frágil, muy, sí, ahora sí. sí que primero o segundo grado Sí, que sí. hagamos, si no hay esa estabilidad, nosotros podemos desplazar. Y en sí, no es la tracción, sino el desplazamiento de las vértebras lo que nos puede causar una lesión de este nivel. Por esa parte hay que tener, o sea, debemos nosotros obviamente hacer toda la valoración. Por ejemplo, en mujeres embarazadas sabemos que hay mayor así porque son más laxas en esa temporada. Entonces debemos nosotros o de plano restringir manipulaciones
o hacerlas lo más ligeras posibles, ¿no? Ok, entonces vimos cervicales altas, mecanismos más que pueden facilitar ese tipo de lesión, flexión, extensión brusca y también las compresivas. Nos vamos a las cervicales bajas, los mecanismos siguen siendo flexión flexión y compresión. Como les decía, puede ser, esta imagen es un mecanismo de flexión y compresión, la que sigue, flexión y distracción, o sea, separar y en extensión. El que les había platicado del chico, les echó el clavado, de hecho muchos clavados provocan estas lesiones en cervicales bajas. Como les mencionaba, LC5, C6, estamos hablando de cervicales bajas, ¿ok? También extensión y compresión. ¿A qué se debe? La presión a este nivel más la compresión, ¿ok? La siguiente, extensión también y distracción y compresión vertical completamente hacia forma vertical y flexión y lateralización, como el ejemplo que les había dicho de la paciente, ¿no? Ok. La torácica, ya vimos todas las lesiones y posibles mecanismos de las zonas cervicales, nos vamos a las torácicas. Esta, como en cualquier otra lesión de nivel torácico, es mucho menos frecuente. Como la torácica tiene menos grados de movimiento, es mucho más difícil llegar a lesionarla. Puede ser, entonces, por una flexión más compresión, es complicado, pero puede pasar, o un trauma directo. A este nivel torácico y lumbar sí se dan las lesiones, ahora sí que con armas punzocortantes, de forma más constante. O sea, un golpe muy fuerte. Sí, por ejemplo, no sé si han llegado a ver, por ejemplo, imágenes donde los patean, o sea, tanto el mecanismo del golpe más la extensión provocada por el impulso provoca daño a este nivel. O inclusive también clavados. Cuando no sabemos hacer los clavados, hacemos esto, el movimiento ahora sí que por la velocidad y también el peso de las extremidades que se pueden ir al lado contrario, llegan a lesionar a este nivel. A mí me pasó. No me llegué a lesionar, pero sentí, o sea, yo estuve a nada de quizás se fracturaran las vértebras dorsales, ¿no? Pero también te quieres echar un clavado, tus pies se van por también la velocidad y el peso y puedes lesionar también con este mecanismo. Si no sabemos echar los clavados así, mejor no los hagamos, ¿ok? Otro, a nivel tóraco-lumbar. Es el segundo sitio más frecuente de lesión. Recordemos que la zona lumbar es la de mayor movimiento, entonces también es la más propensa por cargas. Yo siempre les digo, si no han visto algo, hay una imagen, no se las puse porque no la encontré, pero quería que la vieran, si la pueden buscar en internet. Es un chico que está cargando unas pesas, que la mayor carga que es una se va a ir a la lumbar, y precisamente por flexión y extensión, el movimiento de flexión y extensión se da a nivel lumbar torácico. Estaba cargando las pesas, perdió estabilidad a nivel del tronco, se desplazó completamente tórax sobre lumbar, así, y obviamente ahora sí que hizo una disección completa de la médula. ¿Okay? Por el peso. Otro mecanismo de lesión a nivel tóraco-lumbar es precisamente por compresión. Dirían ustedes, ¿cómo puede llegar a la compresión? Ahí está la compresión y el desplazamiento, la pérdida de estabilidad entre miembros inferiores y superiores. Los veo todos con cara de sufrimiento, con cara... Sí, no. No siente nada. Bueno, ya en la sección, pues ya Inmediato. De hecho, se ve ahí como él cae y nada más se queda así. Y con la pesa, pues se la llevó para atrás, pero absolutamente nada. Es inmediato. La disección es inmediata. Los otros, por ejemplo, el caso del chico que les decía, dejó de sentir, pero había recuperación de, por lo menos, en cuanto a presión profunda. Entonces nos da alguna señal. Y ahorita les voy a platicar de otro caso cuando veamos. Dependiendo del nivel de lesión y de la parte de la médula lesionada, podemos tener o no la sensación dolorosa. ¿Ok? Ok, entonces la siguiente
Por traumatismos penetrantes, la anterior sí la vimos. Lumbosacral. También es muy infrecuente. El sacro, recordemos cómo es, son vértebras fusionadas, entonces el movimiento es a nivel de pelvis, pero también puede suceder por golpes directos o también el mecanismo de compresión. ¿Okay? Y los traumatismos penetrantes. Va a depender, obviamente, a qué nivel se va a dar, va a depender también del tipo de lesión, qué tanto abarca la médula y si es parcial entonces o total, y si hay conexiones en este caso de dos estructuras distintas de forma anormal. Aparte por lo de las fístulas, esto es conexión de dos estructuras de forma anormal y bueno, por también si nos puede provocar este tipo de traumatismos alguna infección que llegue a esta zona. ¿Ok? ¿Perdón? Ok. Muy bien. Necesitamos nosotros saber también en cuanto a la estabilidad espinal. Para eso, cuando nosotros tenemos alguna lesión medular, necesitamos historia clínica, el examen físico, estudios en cuanto a imágenes. Recuerden, cuando tenemos algo así, lo principal, estabilización extrema. Para eso podemos nosotros utilizar distintas órtesis. Disculpen por la H que se me pasó en la siguiente. ¿Ok? Para provocar esa estabilidad completa. ¿Ok? Entonces, después de eso, de que se hagan los primeros pasos, vamos a la parte quirúrgica, si es por parte de urgencias, si necesita algún instrumento también para estabilizar o injertos. Y todos los cuidados postoperatorios. Nosotros diremos cuando una lesión medular, créanme, es como cualquier otra lesión a nivel de músculo esquelético, pero tarda mucho más en recuperar en cuanto a la inflamación. Por eso nosotros no podemos diagnosticar de forma inmediata cuando baja la inflamación para saber cuáles van a ser las secuelas de este paciente. Por eso en rehabilitación tenemos aproximadamente desde el tiempo de lesión hasta los 2 años para saber cuáles van a ser las secuelas permanentes después de la lesión. Porque como todo tejido, también si es parcial, trata de recuperar lo más que puede. ¿Okay? Al grado, no exactamente, pero las partes que quizá no fueron diseccionadas y solo están inflamadas, bajar la inflamación para volver a restablecer la conexión. Pero si es una disección completa, como en cualquier otro tejido blando, no hay, si no es, por ejemplo, la diferencia de otro tejido blando es que podemos crear otra vez esa conexión para que vuelva a haber esa reestructuración de las fibras. En este caso no, hasta ahorita no sé si han visto, pero han dicho que sí, hay una forma de volver a crear la conexión mediante como unos parches. Se dice que sí se ha estado usando y que tienen buenos resultados, pero pues en nuestro país no he escuchado ningún caso de... Células madre también. Pero es que es muy complicado, pero sí se ha tiene que llegado. Es como me decía un maestro, unir un cabello a la perfección después de que se haya cortado. Como una lesión nerviosa, pero pues aquí estamos hablando de la conexión de todo el cuerpo, ¿no? Ok, entonces tenemos la etapa aguda. En cuanto sucede la lesión, nosotros tenemos lo que conocemos como cualquier otra lesión, una etapa aguda. Tenemos la lesión ya del axón, tenemos la ruptura de las membranas de las células neuronales, hay un sangrado, crea un edema y la médula espinal tiene un evento que se le conoce como shock espinal. Por lo tanto, como cuando nosotros entramos ahora sí que en shock, no sabemos qué hacer, ¿no? Estamos perdidos. También la médula así y bueno, tiene también una respuesta inmune inmediata a la lesión. Después sigue la segunda etapa. Después de la etapa aguda de la lesión, ya hay una restricción del flujo sanguíneo, también hay una inflamación y empieza la liberación de radicales libres y empieza también el método de nuestro cuerpo en cuanto a apoptosis a, bueno, empezar a clasificar lo que le va a servir y lo que no. Perdón. Ok. Porcentaje de lesiones. Tetraplegia incompleta, 31.2%, paraplegia completa, 28.2%, paraplegia incompleta, 23.1%, tetraplegia, perdón, la de arriba era completa,
incompleta 17.5. ¿Ok? Todo esto va a depender no solo del nivel de lesión, no nos vayamos a eso. Puedo tener un nivel de lesión alto, pero puede ser parcial la lesión de mi médula espinal. Entonces, tengo una pequeña ventaja. Pero puede ser muy alta, puede ser baja, pero puede ser completa. Entonces, pierdo también todas las funciones, ¿no? Va a depender tanto del nivel como de... ¿Perdón? Sí, está bien, sí. ¿Sí? No, pues no le cambies, ¿no? ¿No? Ok. Tanto de... ¿Es que se apagó? Ah, ok. Entonces va a depender de todas estas cosas. Y no solamente, digamos, no se imaginen nada más que tengo la médula y que se fue a la mitad, sino que qué parte anterior, posterior, nada más, las astas anteriores, posteriores, nada más la mitad, quizá el centro de la médula se pudo ver afectado. Entonces va a depender del área específica de la médula lo que me va a tener la lesión. ¿Ok? A ver, disculpa, lo que pasa es que me estoy ubicando de la conformación específicamente de la médula. Ok. O sea, sí me hubiera gustado ver una imagen. Ahorita lo vamos a ver para cuando veamos el área de la lesión de la médula, sí les tengo Una imágenes. imagen de la médula y vamos, si hay una lesión, si hay un corte, si hay una interrupción, si hay una... Ajá. ¿En qué zona y qué afectaciones realmente pueden haber? Sí lo tengo más adelante, pero aquí está, ¿ok? En sí, estas son nuestras médulas astas anteriores, posteriores. Si yo creo una, pero es aquí, imagínense la tercera dimensión, ¿no? Obviamente, corto la conexión entre la parte superior y la inferior de toda. ¿Okay? Otra, que yo cree esa lesión, no importa el nivel, pero quizá nada más afecto un asta anterior de solamente un lado. O puedo llevarme todas las astas anteriores, pero todavía hay continuidad en esta parte medular posterior. ¿Okay? O puedo también nada más llevarme una parte posterior, o la lesión en la médula puede ser en el centro y todas son ¿Qué es inferiores. La médula espinal es la continuidad de las capas de nuestro sistema nervioso. ¿Ok? Dan y bajan. ¿Sí? ¿Nadie tiene duda de eso? ¿Ok? Entonces, creo que tengo... ahorita les saco el esqueleto para que nos demos una idea, pero sí, son las capas del sistema nervioso y nos forman la médula que va a bajar por nuestra columna vertebral en el espacio, de hecho, creado para la médula, donde el cuerpo vertebral protege y también la parte de posterior protege, ¿ok? Y baja por ese camino. Entonces, las vértebras, a la mitad de la vértebra pasa mi médula espinal, ¿ok? En el cuerpo, por detrás del cuerpo vertebral. Una fractura y desplazamiento de estas vértebras pueden crear una lesión en la médula espinal, y la médula espinal es la que se encarga de mandar toda la información a todo nuestro cuerpo. ¿Okay? Y entonces, dependiendo del nivel, va a ser también la lesión, pero recordemos que tenemos en la médula astas anteriores y posteriores, la parte sensitiva y la parte motriz. Entonces, dependiendo también del área, va a ser la lesión y los síntomas. ¿Ok? Muy bien. La localización más frecuente de... Ay, gracias, Mau. Por favor. La localización más frecuente es a nivel de C4, C5, C6. ¿De qué está hecho? Imagínate como si fuese prácticamente una gelatina. Podría decirse que es esa consistencia. Tuétano. Ajá, exacto, justamente. Aquí está. Muchas gracias. ¿Ok? Entonces, este es el cuerpo vertebral. ¿Ok? Aquí están las apófisis espinosas con todas sus partes. Y lo que pasa justo por el agujero vertebral es la médula espinal. Si te das cuenta, viene y baja por el agujero, el foramen. ¿Ok? Y bueno, son todas las capas, vienen, se forman. Y a este nivel, justamente, empiezan lo que son, ¿cómo se le conoce? La cola de caballo. ¿Ok?
Entonces, las lesiones que yo te estoy mencionando es una disección completa, se pierde completamente la continuidad. Otra parcial, pero lesiona parte de la médula espinal. ¿Okay? Y esa lesión, si es, por ejemplo, aunque no se la haya llevado por completo, hubo una lesión en una zona, la cual no sabemos el grado de recuperación que pueda llegar a tener. ¿Okay? Por eso es impreciso y no se puede dar un diagnóstico inmediato, porque está la inflamación, y la inflamación, por lo tanto, va a restringir el proceso también de recuperación. Y después de la inflamación nosotros vamos a saber, ahí está bien, gracias, cuáles son los síntomas, ¿ok? Vimos entonces las traumáticas. ¿Cuáles? ¿Perdón? No, mejor lo dejo ahí por cualquier cosa. Gracias, Mauricio. Entonces, estaban las traumáticas, pero también hay no traumáticas. ¿Cuáles pueden ser? Un cáncer, de hecho un cáncer directo A, o alguna masa tumoral que pueda llegar a la compresión, o de plano ya también a nivel de la columna nos pueda llegar a lesionar. Espondilosis o espondilolistesis, recuerden que una espondilosis se compacta completamente y la otra hay tanto que se pierde el espacio, pero también hay desplazamiento. ¿Ok? Ese desplazamiento nos provoca una lesión. Casi siempre las traumáticas se dan en personas menores de 40 años y las no traumáticas, personas mayores de 40 años. ¿Sí? Espondilolistesis, si ya tiene noción grado 3, el paciente solito se va a lastimar o es necesario que tenga alguna... Es que lo facilita muchísimo. Haz de cuenta, se pierde por completo el espacio y por lo tanto ya no hay movimiento. Si esa vértebra tenía ligero movimiento, cualquier movimiento que antes era normal lo puede llegar a desplazar. He oído mucho el tratamiento conservador, nada más que bajen de peso y no hagan nada. Exacto, bajar de peso, y actualmente está el tratamiento con ozono para crear los espacios articulares y aparte estabilizar, que es un poquito menos invasivo que la parte quirúrgica. Pero sí, si tenemos un grado de espondilosis o espondilolisis, nosotros lo primero, bajar de peso para evitar más esa compresión. Y obviamente cuidar mucho los movimientos de la columna para no crear un desplazamiento. ¿Okay? Bueno, entonces hay una clasificación según la lesión. Esta está dada por la American Spinal Cord Injury Association y son 4, A, B, C, D, E, si no me equivoco, 4 o 5. La completa, una lesión completa, no va a existir función motora ni sensitiva, no importa, aquí no estamos hablando de niveles, ¿ok? Estamos hablando de que si toda la médula se fue o solo una parte, ¿ok? Ya el nivel me va a decir cuáles son los músculos que se van a ver afectados, ya también es el sistema, por ejemplo, en cuanto a poder mantener, la continencia fecal o no, o urinaria. Estamos nada más hablando de la parte de la médula que se va a ver afectada, no niveles. Entonces, la primera completa, no va a existir función motora, tampoco va a existir sensitiva en ningún segmento, incluyendo S4 a S5. ¿Ok? Porque ahorita vamos a ver las incompletas como si incluyen funciones de los segmentos S4 y S5. La siguiente es incompleta. Se preservan las funciones sensitivas, pero no hay funciones motoras. Y esto va a depender también si es hasta anterior o hasta posterior la que se vio dañada. Por debajo del nivel de la lesión, ¿ok? Entonces, si mi lesión es a nivel quizá la T12, entonces las pérdidas motrices que voy a perder van a ser por debajo de la torácica 12. Las sensitivas se van a seguir todavía funcionando, ¿ok? Y también incluyen los segmentos de la cuarta y la quinta. Seguimos con la incompleta. Aquí se preservan las motoras, dependiendo de si es hasta anterior o posterior, pero lo que también tengo
es una pérdida a nivel de fuerza en las motoras, ¿ok? Sí tienen función, pero la fuerza disminuye considerablemente. Todos por debajo del nivel de lesión, ¿ok? Y tenemos la otra clasificación también de incompleta. Se preservan las motoras debajo del nivel de lesión y por lo menos la mitad de los músculos tienen una fuerza considerable, ¿ok? Los otros por debajo del nivel fuerza 3. Y, bueno, la parte normal, nosotros tenemos las funciones motoras y sensitivas sin ningún problema. Ay, no sé por qué no aparecen completas. Nada más la normal es la que no se llega a ver. Pero están todas las clasificaciones de las lesiones medulares. Sí queda claro que no es nivel de lesión, que es el área de la médula lesionada. Pueden ser incompletas, pérdidas funciones motrices, pérdidas de las funciones sensitivas. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Siempre evaluaciones sensitivas, motrices, funcionales. La primera va a ser evaluación a nivel óseo. La vértebra con mayor lesión, el nivel vertebral con mayor lesión, de ahí va a ser nuestro primer diagnóstico. También vamos a evaluar, después de nosotros ver el nivel de lesión, la parte sensitiva, hablando de dermatomas, hablando de miotomas, para saber exactamente si se vieron afectados todos los, en este caso, toda la inervación motriz de ese nivel. ¿Okay? Evaluación a nivel motriz, entonces, los músculos, los grupos musculares con fuerza. ¿Qué tanta fuerza tienen esos grupos musculares? Muy bien. Y la parte neurológica, ya enfocándome exactamente al nivel sensorial de esos músculos. Estoy hablando de sensibilidad superficial, sensibilidad profunda. Recuerden que la sensibilidad superficial pues es yo identificar qué es lo que se me está pasando sin observarlo. La de sensibilidad profunda, yo identificar qué segmento se está moviendo sin que yo lo esté viendo. ¿Okay? No las dos áreas se ven afectadas en una lesión medular. Entonces, para saber eso. Solo para recordar y para que nos demos una idea de qué movimiento se va a ver afectado si yo me lesiono a algún nervio específico. Por ejemplo, la quinta cervical, la flexión del codo se va a ver afectada. La sexta, la extensión de lo que es la muñeca. La séptima, la extensión del codo. La primer torácica, lo que es la abducción del meñique. La lumbar 2, el flexor de cadera, el psoas ilíaco. La lumbar 3, la extensión de rodilla, entonces los bastos. La lumbar 4, la dorsiflexión del tobillo, en este caso tibial anterior, tibial posterior. L5, extensión de lo que es el primer ortejo. Y la S1, lo que es la flexión plantar. ¿Ok? Bueno, esta tabla es importante y es interesante porque es la que nos va a ayudar a evaluar todo lo que vimos anteriormente, la parte ósea, la parte motriz, la parte sensitiva. Esta sí es fundamental. Si ustedes tienen un lesionamiento medular, necesitan completar su escala de Asia para saber también qué es lo que les va a ustedes a servir en cuanto a musculatura para que la puedan explotar. ¿Ok? ¿Escala de qué? Escala Asia. Es la clasificación estándar neurológica de lesiones medulares. Entonces, vamos a ver, según la sección de la médula. ¿Le regreso? No, así no es que yo la tengo. Ok, sí. Pero todos la van a publicar, ¿no? La van a poner en Ya no internet, se están mandando nada. Ok, ya no lo es. Ya No están nos mandando lo nada. prohibieron. quieren- absurdo, ¿no? Porque Dicen que sí, hay una dirección. No soy yo, No, yo no estoy Claro. diciendo que seas tú, pero pues es información. Hay una dirección. ¿Cómo vas a trabajar si no Estoy tienes subiendo eso. Tú dices sobre quién vamos a opinar. sobre quien quieran menos yo. Le doy la culpa. ¿A qué dijiste? Sí, porque esa información es tuya, ¿no? No, de la escuela. Como pertenezco a... Es tuya, Ok, entonces, en otra ocasión, cuando tengamos tiempo, hacemos un ejemplo
de cómo llenar me gustaría, de haber sabido, le habría dicho a mi paciente con una lesión interesante que viniera para que lo evaluaran. De verdad que sí me pasó. Lesión medular, y ahorita les digo, ustedes me dirán cuál, pero les platico rápido, ¿no? No tiene estudios, ningún estudio para corroborar la lesión. Estaba, me parece que subió unas escaleras normales, no escaleras esas, y se tropezó, cayó por las escaleras, perdió la conciencia, pero cuando lo recuperó no sentía del cuello para abajo. Se lo llevaron inmediatamente, al día siguiente recuperó la función de la mitad, justamente de la mitad. Esta, absolutamente nada, ni sensibilidad superficial, ni profunda, no movimiento, no dolor, absolutamente nada. Después de eso, aproximadamente al año, hace 2 meses, sufrió otra caída, porque él como mueve perfectamente, no recuerdo si es derecho o izquierdo, pero mueve, se traslada donde sea él, no crean que se está quieto. Cayó, se golpeó la cabeza, después de recuperarla, la conciencia, logró mover los dedos, solo en la parte distal, los dedos, y tiene una sensación dolorosa impresionante, que él manifiesta que es cuando le hacemos las movilizaciones, que es como si le estuviesen clavando una aguja justamente en el músculo que le están moviendo, tanto del sano como del lado afecto, ¿no? Entonces, es justamente la mitad, y el diagnóstico que le dieron cuando lo vieron fue hemiplegia, ¿no? Y nunca pasó por ninguna etapa y pues recuperó ligero movimiento. Ahorita me pueden decir, después de que veamos qué tipo de lesión fue y posiblemente qué es lo que esté creando esa pequeña compresión, que quizá a la caída hizo algún movimiento que creó una pequeña liberación de. ¿Ok? Bueno, entonces, secciones medulares. Tenemos el primer síndrome centromedular. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Casi siempre son pacientes ancianos con traumatismos por hacer una hiperextensión. Hay destrucción central, hemorrágica de la médula, mayor compromiso motor a nivel de los miembros superiores, compromiso motor más severo a nivel distal que proximal. Pongan atención porque no todo es tal cual, pierdas desde acá y se pierden todas las funciones proximal a distal, como quizá una lesión en sí nerviosa. Estamos hablando de un área, de esta área es centromedular, ahorita les muestro la imagen. Entonces, es mayor compromiso motor a nivel distal que proximal. O sea que esa persona quizá tenga un poco más de movimiento del, quizá, digamos, miembro superior, hombro, pero no de las falanges. ¿Okay? Alteración variable de la sensibilidad y hay un ligero compromiso a nivel vesical. Buen pronóstico de ambulatorio para estos pacientes dependiendo del nivel de lesión. ¿Okay? Entonces, justamente la parte central de la médula, ¿okay? Va a tener estas características en cuanto a los síntomas. Entonces, estamos hablando de toda esta área. ¿Okay? Por eso les dice que la parte motriz sí tiene ligero movimiento y es más para extremidades superiores y se va más para la parte distal, que proximal. La siguiente lesión de la médula es el síndrome de Brown-Séquard. ¿Ok? Esta también se le conoce como hemisección medular, síndrome de hemisección medular. ¿A qué le suena? La mitad. ¿Ok? Ipsilateral o también puede ser contralateral, dependiendo del área que se haya lesionado. Parálisis flácida, anestesia al dolor y a la reflexia, ausencia de sensibilidad profunda y vibratoria, y el pronóstico funcional es bueno. ¿Por qué? Porque el otro lado, sin ningún problema, se mueve. Si me dicen si la regreso. Ok, esta es. ¿Cuál creen que sea el síndrome de mi paciente?
No hemos terminado de verlas, pero ustedes me dicen. Exacto. Pero ¿por qué dice anestesia al dolor y la reflexia? Porque está afectada la sensibilidad. Pero él sí siente dolor, pero fue después de la caída, de la segunda caída, que empezó a tener movimiento en las partes distales, pero también la sensibilidad dolorosa está muy, muy marcada en el hemicuerpo. Entonces fue en un principio esta lesión y algo que no sabemos pasó en la segunda caída. ¿Ok? Entonces, Brown Sequard. Ok. La siguiente, síndrome medular anterior. Hay lesiones en la hiperreflexión ahora sí que la valoración de los reflejos, y hay lesiones sobre todo en los 2/3 anteriores de la médula. Vamos a dividir en la parte anterior medular 2/3 aproximadamente de esta parte anterior de la médula se llegan a lesionar. ¿Qué es lo que vamos a tener? Se van a preservar solamente anterior, ¿ok? Se preservan las astas posteriores, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a tener? Pérdida variable de la función motriz. Son solamente 2/3, entonces vamos a ver el nivel, pero se pierde de forma considerable la función motriz, pérdida de la sensibilidad al dolor, temperatura, al tacto grueso, conserva los sentidos de propiocepción. ¿Por qué? Porque las astas posteriores siguen intactas, ¿ok? A la vibración y al tacto ligero, el pronóstico de esta lesión va a depender del nivel. No es una lesión tan insignificante, ¿ok? 2/3 de la parte anterior de la médula espinal. Si es una lesión tal cual, a un nivel quizá de las cervicales bajas, es un poquito complicado el pronóstico, pero si eso me pasa en la caudequina, yo voy a tener muy buenos resultados, ¿ok? Es justamente esto. 2/3 anteriores de la médula, 5, ¿ok? Y esto pues va a depender del nivel de la lesión. No se llega a ver la parte de arriba, ¿ok? Otro, síndrome de cono medular, es al nivel de lo que son las raíces lumbares, ¿ok? Esta parte justamente, ¿qué es lo que va a tener? Una anestesia, una pérdida de la sensibilidad completamente en lo que es la silla de montar, también, pérdida del control voluntario de esfínteres y músculos del piso pélvico. Aquí les estoy hablando ya de una sección específica. Puede ser, en este caso recuerden que ya son todas las raíces nerviosas. Ya no estamos hablando en sí de la médula completa, por eso no les clasifica parte anterior, parte posterior o quizá la parte central. ¿Ok? Entonces va a haber pérdida de los esfínteres y los músculos del piso pélvico. Entonces también va a tener esta persona, se me fue, Incontinencia. Sí, incontinencia incontinencia de los esfínteres fecal y urinaria también, pero también de los hombres en la parte de erección. Sí, se me fue, no sé por qué, lo siento. Ok, por los músculos del piso pélvico. Esta lesión es súbita, es bilateral, provoca dolor y los reflejos también aquilios se disminuyen. Ok, es en la parte distal, pero se disminuye. Esta es la zona de anestesia y pérdida de la sensibilidad por lesión en la lumbar. Ajá, la zona lumbar, en la silla de montar la anestesia. ¿Sí se ve? Sí. Sí, casi ¿Puede ser unilateral? No es común por el tipo de... Sí, la que es común para la de cono medular no, a nivel cono medular, pero de la caudequina sí puede ser, es todavía un poquito más abajo. Esta ya es una lesión en las raíces lumbares. Anestesia se va a distribuir según la zona también de lesión. Hay una pérdida del control voluntario de los músculos que se inervan por justamente las raíces que se vayan a lesionar,
¿ok? Entonces aquí sí es mucho de dermatomas y miotomas para que ustedes sepan cuáles fueron las raíces lesionadas. Y si compromete las raíces sacras, entonces va a haber un problema de vejiga neurogénica, ¿ok? Y hay mejor pronóstico en esta que en una lesión de lo que es el cono medular, porque ya estamos hablando de específicas lesiones a niveles de las raíces lumbares. ¿Podrías mostrar en discreto a qué nivel es la de cono medular y la de cauda alpina? Cono medular es antes de que ahora sí que se distribuyan todas las raíces, ¿ok? Antes de, justo en el nivel de la distribución de las raíces. Y la otra ya es a nivel justamente de las raíces. Estamos hablando de la parte lumbar. Recuerden que en la última, de la cuarta, quinta lumbar, empieza la distribución de. Entonces, si estoy hablando del cono medular, me voy a esos niveles L4 y las siguientes L5, S y hasta abajo. Es en la cauda. Ok. Aquí está justamente la división de. ¿Ok? Aquí más o menos cono medular y las siguientes son al nivel de. Y por eso sí puede ser unilateral. Aquí lo dejo. 5. Y ahorita continuamos con las siguientes. A ver si pueden ver esta imagen. Perdón, se la regreso. Ok. Bueno, un pequeño resumen según el área específica a dañar. Una parte, si no me equivoco, es la parte, la verde es motriz, la amarilla es sensitiva. ¿Okay? Alteraciones de la sensibilidad motrices en cuanto a posición. Entonces esta va a ser en posición, la ubicación, se me fue el nombre, recuérdenme. Bueno, ¿cómo dijiste? Propiocepción, perdón. La parte propioceptiva. ¿Ok? Ahí está, según el área de lesión, lo que se va a dañar. Entonces, no nos vayamos con la idea de que lesión medular solamente es de acá hasta abajo. Puede ser una parte específica de nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, ahorita continúo. Oye, disculpa, la radiografía de este es de una neurología. Son de varios. Decía por los esquemas, está muy bien, muy Sí. claro, muy específico. Horas en internet buscando la propiedad y no. Sí, también. Sí, las imágenes no son de una sola, son de la que me pareció como que más gráfica. Los dejo un momento. Ahorita regreso. Ok, la siguiente lesión, la última, es una característica en pacientes menores, se les conoce como símbora, con las siglas en inglés. Es una lesión medular sin anormalidad radiográfica, o sea que no se manifiesta en la radiografía ninguna alteración en las estructuras óseas. Ocurre en menores de 8 años por también la elasticidad que tiene a nivel de la columna, es por una deformidad forzada de la columna y estiramiento de la médula. Puede haber daño neuronal o bien una rotura de lo que es el cordón espinal. Mecanismos involucrados, ¿cuáles lo pueden provocar? Una hiperextensión, por lo tanto se obliga a los ligamentos a penetrar por delante del canal medular. ¿Okay? Entonces, ¿por qué no se manifiesta en cuanto a las estructuras óseas? Por la flexibilidad que tienen los chicos a esta edad. El 50% de los casos, la médula se engrosa y se acorta. Hay una ruptura entonces del ligamento vertebral común anterior y por la hiperflexión se facilita por esta elasticidad que tienen los ligamentos. ¿Okay? En ellos, el tratamiento es un poquito más rápido, inmovilización externa de los segmentos espinales, aproximadamente 12 semanas inmovilizados. Interrupción temprana de la movilización externa se interrumpe solamente en pacientes que disminuyen los síntomas, en este caso recuperan otra vez la sensibilidad quizá y el movimiento de las extremidades. ¿Okay? Y bueno, se recomienda evitar actividades de alto riesgo para
aproximadamente un máximo de 6 meses después de esta lesión. Esta solo es característico en los niños a esta edad por este mecanismo de hiperelasticidad, ¿ok? El objetivo en nuestra etapa aguda como tratamiento es prevenir y minimizar los efectos que el daño provoca. ¿Cuáles van a ser estos efectos? Quizá alguna lesión espinal oculta, ¿ok? Posiblemente sea muy frágil y alguna alteración quizá, o la inmovilización misma también puede provocar todavía mayor atrofia. Lesiones asociadas a también la lesión medular, manejo también del médico en la etapa aguda, toda esa parte en cuanto a antiinflamatorios y todo lo que se maneja en cuanto a la farmacología, se deben tratar en esta etapa. Recordemos, en cuanto a la rehabilitación, estamos en el shock espinal, debemos esperar a que esto disminuya, aproximadamente 2 meses va a tardar en bajar la inflamación para que nosotros tengamos una idea de las secuelas que se van a tener. En sí, ¿qué es lo que se inflama, perdón? Es una lesión. ¿Con una lesión nodular? Sí. Como cualquier tejido, cuando te golpeas, crea una inflamación para proteger la zona de lesión. ¿Okay? También en médula espinal, esa inflamación no te permite ver el grado de afección. Pero de toda la estructura. Toda la estructura de la parte de medular es también tejido. ¿Okay? La parte medular, la parte de los ligamentos que se vieron afectados, toda la estructura de la columna vertebral y la musculatura que también se vio afectada. O sea, ligamentos, músculo, la propia médula. Exacto. Y recuerda que si es parcial, hay una pequeña reparación. Tenemos que ver cuáles van a ser las secuelas de. También prevenir complicaciones, esto principalmente por la formación de contracturas. Después de esto nosotros podemos ver quizá el rango de movimiento según la lesión que se haya afectado, y también vamos a poder nosotros ver los patrones de sustitución muscular. Como les comentaba el ejemplo, para miembros inferiores, cuadrado lumbar. ¿Okay? En cuanto a miembros superiores, las funciones de las manos son fundamentales. Debemos nosotros también ver de qué es capaz el individuo en cuanto a las actividades de la vida diaria, manejo en cuanto a intestino y vejiga. De lo contrario, si no hay control, por lo menos manejar horarios. ¿Okay? En cuanto a bebida, ver el tiempo también de la micción, y también en cuanto a alimento, también ver el tiempo para ir calculando. ¿Okay? En cuanto a manejo de intestino y vejiga, recordemos que si es un nivel un tanto alto, completo, se va a ver disminuido él. ¿Por qué? El peristaltismo intestinal se ve completamente afectado, como no hay movimiento. Obviamente, el movimiento del intestino es el que provoca también la parte en cuanto a la defecación, ¿no? Pero como no existe, en ocasiones, si nosotros no mantenemos una rehabilitación, llegamos al grado de nuestro paciente tener que estar desimpactándolo constantemente. Entonces, esto incluye manejo en cuanto al masaje para favorecer el peristaltismo intestinal, ¿ok? Y también lo que son las movilizaciones también para facilitar el mismo. Y también movilidad funcional, que puede hacer el individuo para poder manejarse él solo, quizá solamente para cambios de postura, o también en la parte sexual. Este es un apartado completamente distinto. Les comento que, por ejemplo, yo en la universidad tuve una clase de sexualidad para lesiones de toda índole, entonces incluye también la parte sexual. Incluye quizá inclusive posturas o medios para lograr la parte en cuanto a excitación según el nivel de. Pero pues como les digo, eso quizás lo vemos en otro seminario, ¿no? Ok, también vemos la parte en cuanto a ambulación. Por favor. Modificación también del hogar. Se tiene que adaptar las estructuras para, inclusive, cualquier, eso sí se los recalco, cualquier lesión, cualquier lesión que nos provoque una disminución de nuestras capacidades, tenemos que nosotros maximizarlas lo más que podamos y también crear adaptaciones. ¿Okay? Todo se debe adaptar. En este caso, si mi paciente está en silla de ruedas, debo bajar los niveles para que él sea funcional. De lo contrario, no va a ser funcional, no porque no realmente no pueda, sino porque no se puede adecuar el lugar a él.
Entonces, nuestro objetivo, como es hacerlo funcional, se tiene que modificar el lugar cuando nosotros logremos todo lo máximo de él. Tenemos que modificar lo externo a él. ¿Ok? Y bueno, ver en cuanto a recreación y deportes, la parte lúdica también es muy importante. Ok, entonces, tengo a mi paciente lesionado medular en mi periodo agudo. ¿Cuál va a ser mi postura? Ay, ¿quién me ayuda con Yo. la cara, por favor? ¿La barma? Sí. Hasta que sea, no hay problema. Ay, pero estas son de las que se tienen que armar. ¿Todo? Dame la paso. Ya, dos. Necesito. O una. ¿Quieres yo? Una, ¿sí? ¿Ya está? Hay que asegurarlo porque puede ser que se va a ajustar. Las asas ya quedaron, ¿verdad? Ya, sí. Ahí está. Más vale asegurarse. Sí. Ok, ¿nos acostamos? Sí, aguanta. Ya se hizo. Perfecto. Entonces tenemos hombros. Esta va a ser la postura que nosotros debemos adoptar en nuestro paciente para la etapa aguda. ¿Ok? Va a ser hombros en abducción aproximadamente 25 a 30 grados en rotación interna. Ahorita lo hacemos. Si es una lesión alta, los hombros van a estar en una abducción de 90 grados. ¿Ok? Entonces, 25-30 grados, digamos que tenemos más cama en rotación interna. ¿Ok? Pero todavía estamos en hombro. Codos en extensión. Antebrazo en la parte neutra. ¿Ok? Antebrazos en la parte neutra y lo que es las manos deben estar en posición funcional. ¿Cuál va a ser esta posición? Relajada, lo más completo. Exacto. Posición funcional. Los dedos van a estar en flexión de 90 grados. ¿Okay? Entonces, esta va a ser la posición de mi muñeca. ¿Alguna duda con esto? Con miembro superior, 20-30 grados de abducción, neutra, codo extendido, posición funcional muñeca, metacarpofalángicas, 90 grados y el pulgar en una abducción y oposición, o sea, esta. ¿Okay? La mano justamente así. Para miembro superior. Si es un paciente entonces con una lesión medular alta, en la etapa aguda, nosotros, hombro 90 grados, también extensión y todo lo demás, posición funcional, 90 grados, abducción y oposición del pulgar. ¿Por qué creen que el hombro 90 grados en lesiones agudas, en una lesión alta, perdón, en un periodo agudo? 90 grados. Ajá. Para mantener la funcionalidad del ojo. Recuerden que en este caso estamos hablando de la etapa aguda. Entonces todavía no sabemos el grado de lesión. Por lo tanto, ayuda a estabilizar la zona cervical el que nosotros tengamos los hombros a 90 grados. Por eso, no sé si han llegado a ver que los tienen precisamente en esta posición. ¿Okay? Estabiliza la zona cervical hacia la parte alta.
Si baja, de hecho ustedes, obviamente si estamos así parados van a sentir la presión del deltoides y del trapecio también haciendo la función, pero acostados en esta posición la zona cervical se estabiliza. ¿Ok? Entonces para lesiones cervicales esa es la posición. Las manos en esta, pero el hombro 90 grados. Bilaterales, dependiendo también de la lesión, pero como estamos en la etapa aguda y no sabemos exactamente cuáles van a ser, ahora sí que la extensión va a ser para ambos. ¿Ok? Para caderas, para miembros inferiores, van a estar extendidas, rotación interna y una abducción también de 20 a 30 grados. Entonces, ambas, 20-30 grados, rotación interna y una abducción. ¿Okay? Aquí es rotación interna de cadera. ¿Okay? No se vayan a dejar guiar por el pie. El pie viendo hacia afuera nos está haciendo una rotación externa de cadera. Y debe ser en rotación interna, abducción 20-30 grados. Ambos entonces justamente en esta posición. ¿Okay? Para eso se necesita estabilizar, porque si cuando ustedes se relajan, ¿hacia dónde van las caderas? Hacia la parte externa. ¿Okay? Y las rodillas extendidas, y esto sí también es importante, el tobillo debe estar en una flexión de 90 grados. ¿Okay? Entonces, en conjunto, sería prácticamente, acá para que lo vean, en esta posición, un poquito más arriba, ahí está. Solamente para que vean. Esto 90 grados, esto un poquito menos, nada más para mostrar, ahí está. Esa sería la parte de la extremidad superior y la parte de la extremidad inferior, en etapa aguda. ¿Alguna duda? ¿Es como de primeros auxilios? No, es para estabilizar también la columna, pero estamos hablando del proceso inflamatorio. Para que no aumente también el proceso inflamatorio, debe estar en esta posición. Muchas gracias. Creo que nada más para eso lo necesitaré. Ok, entonces, posición en la etapa aguda. Seguimos en el periodo agudo, pero ya podemos nosotros realizar movilizaciones si se nos autoriza y ya sabemos que está estable la lesión. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Movilizaciones pasivas en toda la extremidad paralizada, 2 a 3 veces al día, y no nos olvidemos de la parte que sí tiene movimiento dependiendo del área. Si es todo completamente inferior, entonces la parte superior, movilizaciones activas. ¿Ok? ¿De qué me van a servir las movilizaciones pasivas en la parte que está prácticamente sin sentir ni mover? Para estimular el músculo y que no se atrofie. Para que no se atrofie algo más, la circulación muy importante. Debemos nosotros conservar la circulación del paciente. Otra parte importante que es muchísimo, muy amplio y no lo podremos aprender, pero seguimos en la etapa aguda, fisioterapia respiratoria. ¿Ok? Esta parte es importante, sea cual sea el nivel de lesión, ustedes no pueden dejar de trabajar la parte respiratoria. De hecho, cualquier lesión que me provoque una inmovilización total o parcial me va a afectar la parte respiratoria. Y una vez está afectada, me va a disminuir absolutamente todo. Inclusive, de hecho, no sé si sepan, la mayor causa de muertes después de alguna intervención quirúrgica no es precisamente la cirugía, es el tiempo de inmovilización que me atrofia el sistema respiratorio. ¿Okay? Eso es fundamental en cualquier lesión. Si mi paciente es un tetrapléjico, debo yo tener las técnicas en cuanto al uso de gravedad y también aspiración. ¿Ok? También drenaje postural debe estar cada 2 a 3 horas, ejercicios diafragmáticos y, bueno, de forma constante también para valorar la capacidad respiratoria nosotros debemos estar analizándola y midiéndola todo. Recuerden, creo que algunos los vi sí, ¿verdad? A usted en cuanto a respirar, para embarazadas, si vimos algo de respiratoria. Ok, entonces, esa es solo una pequeña parte. Cuando hay fisioterapia respiratoria,
respiratoria muy compleja en cuanto a la forma asistida. ¿Okay? Nosotros hacemos y creamos el movimiento para que vaya, ahora sí que el individuo que estuvo movilizado mucho tiempo otra vez identificando. Pero es maximizarlo. No importa que su lesión fue en la lumbar 4 y entonces completa y es miembros inferiores y no tienen ningún problema con la extremidad superior, trabajen la respiración al máximo. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué es lo que, si yo disminuyo mi capacidad de oxigenación, qué se va a ver atrofiado? Absolutamente todo. Toda musculatura se va a agotar, cuando quiera cambiar de posiciones se va a cansar nada más de girar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Dejar de girar porque se cansa, le falta la respiración y siente que va a morir, ¿no? Entonces deja de hacerlo y eso es cada vez peor. Además hay acúmulo de secreciones. Sí, exacto. Entonces también de hecho las percusiones para ayudar a eliminarlas es indispensable, pero si yo trabajo la parte respiratoria antes de eso, me voy a evitar todas esas complicaciones. Cuando estaba yo estudiando, estaba en el, creo que no recuerdo si estaba haciendo el servicio, pero era un chico más o menos como de 23 años o menos, que yo recuerde, menos me imagino. Lo conozco, cuando yo entré, acababa de tener la lesión, una lesión medular completa. Quería irse de fiesta, sus papás no lo dejaron, se llevó el coche, se accidentó, tuvo una lesión a nivel de las lumbares completa. Entonces era un chico muy activo que todo el tiempo estaba en el gimnasio. Entonces, al inicio de la lesión, pues todavía se veía, ¿no? Todos los músculos y absolutamente todo, muy activo. Al terminar más o menos el servicio, creo que, o fui a visitar, no recuerdo, lo vi, iba a rehabilitación, pero se veía la atrofia completa de él, porque no, obviamente por más, no se enfocaron a la parte que sí podían mover, entonces la atrofia era completa en la parte superior. Cualquier movimiento que él quería realizar era mucho trabajo para él, inclusive tenía fuerza en el miembro superior y se podía manejar de un lado a otro, pero no lo hacía de forma constante. ¿Por qué? Porque la parte respiratoria siempre se nos olvida. No entiendo por qué, pero la hacemos menos y es lo que nos va a facilitar todo lo demás. Entonces, no olviden la parte en cuanto a respiración. Bueno, también tenemos la parte en cuanto a aparatología. La electroestimulación. ¿Para qué nos va a ayudar la electroestimulación? Nos puede facilitar y evitar la atrofia muscular y también la desmielinización ósea. ¿Ok? Para que ustedes tengan un efecto en cuanto a desmielinización ósea, yo necesito trabajar una corriente en específica, que es la continua, para que yo tenga ese efecto. El TENS quizá me ayude a esto si yo creo contracciones. ¿Ok? Exacto. Me va a ayudar de forma indirecta a la parte ósea, pero de forma directa, si ustedes quieren lograrlo, es una corriente continua. Las corrientes continuas son específicas en su aplicación y de hecho está contraindicado en personas que tengan alteraciones de la sensibilidad. Por lo tanto, deben saber, si la quieren manejar, el tamaño de su electrodo y la intensidad máxima para ese electrodo. ¿Okay? Si no, van a quemar. Y jamás les va a decir que les está quemando, pues porque el paciente no lo va a sentir. ¿Okay? Sí, y de hecho los baños galvánicos serían lo más apropiado para ello. ¿Baños galvánicos? Con la corriente continua, pero si no, lo hacemos de forma indirecta con el TENS, haciendo las contracciones. El TENS, para yo lograr esto, necesito ver las contracciones de la musculatura, tanto para evitar la atrofia como también para la parte ósea. ¿Ok? ¿Alguien maneja el TENS? ¿Nadie? Algunos, por ejemplo, la parte analgésica son aproximadamente 140 Hz. Para yo lograr una contracción isométrica necesito unos Hz menores a 50. ¿Ok? Y aún así, bajo yo para poderle lograr las contracciones isométricas más o menos 10 Hz de frecuencia. Bajo. Muy bajo. ¿Ok? Ok, entonces, el periodo agudo también yo voy a tratar de normalizar en cuanto a la circulación. ¿Esto cómo lo puedo lograr? Cambios posturales,
no olviden hacer esto, incorporación también gradual de cabeza y tronco, sin importar el grado de lesión. Obviamente, si mi lesión es muy alta y todavía no es candidato quizá mi paciente a cirugía, o bien la cirugía acaba de pasar y mi médico me dice 2 meses sin mover, no voy a incorporar absolutamente nada, ¿ok? Lo único que voy a crear y puedo yo hacer, quizá utilizo el TENS para crear las movilizaciones y creo movilizaciones en extremidades sin alterar la altura de la lesión, ¿ok? Respétenlo mucho. A mí también luego me desesperaba un poco, pero ellos saben por qué no se debe mover, ¿ok? Sobre todo con este chico que les dije que fue mi paciente, un tiempo muy corto, fue así, 2 meses. 2 meses sin de pasar a sentado, para nada. ¿Ok? Bueno, entonces voy a tener yo un pronóstico No se funcional. no se atrofia. ¿Qué? Así todo Sí, esto se va a sí, por eso hago las movilizaciones, hago quizá masajes para a mejorar la circulación, pongo el TENS en zonas específicas para crear las contracciones. Sí, porque si no, no siente en un principio, pero si recupera, créanme que eso va a ser muy... Aunque le he dicho, por ejemplo, el médico ahí que no se moviera, obviamente la zona que está sí, te dice. afectada se protege. De hecho, es específico. Por ejemplo, con él me decía, no pasar a sentado. ¿Ok? A pesar, con ayuda y todo, no importa, no pasar a sentado 2 meses. La posición sedente, para nada. Ok, entonces, el nivel de lesión y el grado de déficit de mi lesión va a ser lo que me va a dar un pronóstico funcional. ¿Qué quiere decir? Si mi lesión es completa, es incompleta y el nivel en el que se esté dando. Puede ser otros factores que me puedan ayudar o bien perjudicar a este pronóstico es la edad, el estado médico previo, por ejemplo también los medios con los que cuenta el paciente, el sistema de apoyo y muy importante, y aunque no lo crean, la motivación. ¿Okay? En esto, por ejemplo, si aparte de la edad, si es un paciente, un lesionado medular que no tiene quizás 65, 70 años y además es hipertenso, entonces ahí está, ¿no? El hecho de que nosotros tengamos un pronóstico funcional de... Imagínense, si una persona que está inmovilizada, yo solo intento, y con movilizaciones pasivas aumento, de hecho, la presión en alguien que sufre de presión alta y mucho tiempo inmovilizado, y de pronto yo lo quiero pasar de acostado a sentado, tengan mucha precaución, siempre con manómetro. Oye, disculpa una pregunta. Ahí, por ejemplo, yo creo que es importante hacer una alianza con los familiares, ¿no? Instruirlos, apoyarlos y estar en constante contacto con ellos, ¿no? Sí, porque dicen, oiga, ¿y cuánto va a ser? Enséñeme cómo lo tengo que hacer. De hecho, eso es indispensable, porque lesionados medulares es de todos los días, de lunes a domingo. Entonces, no podemos estar en ocasiones, y vieron que en algunos era 2 a 3 veces al día. Entonces, somos, aparte del terapeuta, el maestro del familiar. ¿Ok? Entonces, pronóstico funcional. Yo voy a tener mis metas funcionales máximas hasta 1 o 2 años después de la lesión. ¿Ok? Es lo que les decía. Empezamos desde el momento que se nos autorice hasta los 2 años hacerlo lo más funcional, y es donde vamos a ver en sí cuáles van a ser ahora sí que todas las secuelas completas. ¿Ok? Muy bien, aquí están. Otra de las partes importantes, según el nivel de lesión, ¿qué es lo que me va a afectar? Por encima de estas 2 lesiones, olvídense en cuanto a la capacidad respiratoria y digestiva normal, ¿ok? Se pierden completamente. De hecho, un lesionado medular por niveles 1-2 tiene que atenderse de inmediato o fallece por, obviamente, problemas respiratorios. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que en un nivel, en una lesión a nivel de C3 o C4? Estas son las actividades, las funciones básicas. ¿Qué es lo que no va a poder hacer el paciente a este nivel? No va a poder comer, no va a poder asearse, no va a poder vestirse, no va a poder bañarse.
no va a poder tener cambios en los movimientos en la cama, control de silla de ruedas, tampoco. Todas van a ser estas dependientes de alguien y estas absolutamente pues solos, ¿ok? Todas las demás con ayuda a esos niveles. Imagínense, es un nivel alto. Ustedes van a ver, aquí solo estamos hablando de niveles, ya ustedes van a ver el grado de lesión de la médula, el área, ¿ok? Entonces, puede ser como, bueno, este nivel es muy alto, puede ser como este, más o menos, no, estoy un poquito más abajo el de mi paciente. Entonces, este también, a estos niveles, no con ayuda, va a ser asearse, vestirse, bañarse, va a ser dependiente completamente a las actividades de la vida diaria, y la movilidad, transferencias, control de silla de ruedas los puede hacer con ayuda, no puede hacer marcha y tampoco tiene control vesículo rectal. ¿Vesico? Vésico rectal. ¿Ok? A nivel C6 es completamente independiente para asearse, Vestirse, bañarse, movilidad de la cama, transferencias, control de silla de ruedas lo puede hacer con ayuda, no, tampoco control de esfínteres y tampoco marcha. ¿ok? A este nivel creo que sí es mi paciente. ¿Ok? Entonces, todas estas son independientes, marcha, no, Control de esfínteres es también independiente a este nivel. Esto también va a ser dependiendo del nivel de la lesión de la médula. ¿Ok? Ya estamos un poquito más abajo, absolutamente todos, pero la marcha Tampoco se logra. Es independientemente del grado de, si es, por ejemplo, cuando es la mitad nada más de la médula, el otro va a estar sustituyendo esa función. Y sí va a tener control de esfínteres si es solamente la mitad de la lesión. ¿Ok? Esa parte sí. Aquí estamos hablando de lesiones completas. Nada más. Ustedes van a ver las otras. Bueno, a nivel de T2 y T6, todas son independientes. Aquí también puede tener control, pero la marcha Sigue sin tener función. ¿ok? Este nivel Estamos aproximadamente hablando por encima de la base de las escápulas. ¿ok? De T6 a T12, todos, y aquí la marcha Desde el nivel de T6 puede lograrse, si tiene rehabilitación y se puede ayudar. Pero, ¿qué tipo de marcha va a ser? Va a ser, obviamente, con auxiliares. ¿ok? Nivel L1, L2 y L3, todos independientes, la marcha se logra con Órtesis largas para estabilizar todo desde la planta del pie hasta la pelvis, ¿ok? y muletas. Entonces, Perdón, la de T2. ok, entonces, ¿cómo sería la marcha de esta persona con una lesión a niveles de las lumbares? Ayuda, entonces serían las muletas las canadienses, ¿ok? Estabilizadores, si no tiene estabilizadores no van a poder realizar a todos niveles de tobillo, rodilla, cadera, y la marcha la realizan los músculos del cuadrado lumbar haciendo este movimiento, ¿ok? Entonces, es el impulso de los músculos inclusive abdominales creando el movimiento. Y puede ser, entonces, es esta, con órtesis largas y muletas. Ok, lesión L4, L5 y S1, todas independientes, marcha sí, órtesis corta, muletas o bien bastón, puede lograrse. Entonces, las órtesis cortas me van a abarcar hasta lo que es rodilla. ¿Ok? Muy bien. Esos fueron todos los niveles. Vieron a partir de qué nivel ustedes pueden ofrecer una marcha independiente. Si ya me está diciendo marcha, obviamente las otras funciones se pueden lograr sin ningún problema. Por ejemplo, hay control de esfínteres y todo eso. ¿Llega algún momento en el curso que lo puede controlar? ¿O ya es... Con horarios. Pero ya es una función que no regresa. ¿A qué nivel? T2. T12.
No, sí puede, dependiendo del grado de la completa, T12 completa. Incompleta, sí, se puede. En ocasiones, de hecho, con estímulos y horarios se puede saber y realizar. Aunque la persona no tenga la sensación de, cuando está digamos, se coloca en la posición, como en los niños. De hecho, así a niños con lesiones a nivel neurológico, se les enseña con horarios para poder realizar sus funciones. Perdón, ellos pueden, si hacemos los ejercicios de que ellos lo pueden hacer. ¿Qué nivel? El que está hablando. ¿T12? T12 te abarca también parte del suelo pélvico. Es un poquito complicado que sientan la contracción. Sí, es que también, si es en las astas motrices, es complicado. Si nosotros, para sentirlos de Kegel está un poquito difícil, sí. Eso sí es Kegel, es un poquito difícil para ellos. Pero con horarios así, de ingesta, y ver, según obviamente con movimiento y todo, cuando puede defecar, se puede realizar. Pero no es así que lo dejen sentado no es media hora. Control esfínteres, más bien es el estímulo. Se reeduca. Después del alimento, lo siente. Sí, pero por ejemplo, si no es una lesión completa, puede llegar a tener control de esfínteres. El paciente que tengo, que es solamente a la mitad D, tiene control completo de esfínteres. No hay ningún problema. Pero su lesión no llegó a ese grado y es alta. O sea, su lesión es aproximadamente C6, C7. Y tiene control de esfínteres. Entonces, depende. Si vieron que en las primeras diapositivas decía con control de S1, S2, a eso se refiere precisamente. Sacro 1 y sacro 2. Sí. Ok, entonces, bueno, esto es lo que les decía, es un ejemplo de patrones de sustitución. Nosotros vimos ahorita que les dije en cuanto a las muletas canadienses, cómo poder sustituir quizá la marcha con otro músculo, que puede ser el tercero, cuarto, en cuanto a la función. Pero aquí, sustitución de la función de un músculo que se ha perdido. ¿Ok? Un ejemplo, una persona con tetraplegia C6 puede contraer pasivamente los dedos. Contracturas que yo necesito formar para que me sea funcional, esto también lo deben saber. Útiles que me van a servir, yo crear esa contracción en la flexión leve de metacarpofalángicas, interfalángicas proximales e interfalángicas distales. ¿Para qué? Para que esa contractura constante de los músculos me dejen quizá poner un auxiliar que sea de alimentación para que pueda el alimentarse. En algunas lesiones yo necesito crear contracturas, hacer esa musculatura un tanto menos flexible para que me sea funcional. Un ejemplo, los hemiplégicos en la etapa espástica. Si yo estoy tratando un hemipléjico que me llegó ya a los 2-3 años con ese hemiplegia y está en la parte espástica, y es una espasticidad un tanto leve en miembros inferiores, y yo lo que hago es quitarla, ese hemipléjico puede perderme la función de la marcha, porque esa espasticidad está haciendo que él pueda hacer funcional la extremidad inferior. Entonces, algunas se adaptan de forma natural en nuestro cuerpo, otras nosotros las debemos crear y ver cuáles son las. Si tiene movimiento en la parte, recuerdan que alguna lesión era aquí no hay movimiento y en la parte distal sí, o aquí es menos el movimiento y en la parte distal se puede crear, entonces creo esa contractura para poder hacer funcionar esa extremidad. Entonces es el trabajo de muchísimo tiempo. Entonces, bueno, actividades de la vida diaria, inicio siempre con cosas simples. ¿Cuáles van a ser las simples? Rotaciones y que se alimente. Son casi cosas vitales, ¿no? Educación al paciente y a los familiares. Si mi paciente es capaz de mover con el lado que sí está funcionando y crear movimientos, yo no tengo por qué estar ahí realizando ese movimiento. ¿Ok? Esa es parte de la educación de los familiares. Y el uso de la tecnología asistida. Esto puede, en ocasiones ya ven que quizá, no sé si llegaron a ver, ¿cómo se llama? El superhéroe que se cayó del caballo.
Christopher Christopher Reeve. Christopher ¿Sí? Reeve. Él, que tenía movimiento en uno de los dedos y todo lo demás no. Ustedes dirán, ¿por qué? Si se lesionó, sí puede mover un dedo. Pues eso es lo complejo de todo el sistema nervioso, ¿no? Entonces, por medio de ese único movimiento, podía trasladarse. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son las complicaciones que puedo yo tener durante todo mi tratamiento? Hipotensión ortostática, disreflexia autonómica, también esta parte, por ejemplo, en cuanto a la sensación dolorosa, es real. Ustedes creen que pierden absolutamente todo, quizá sea un tanto reflejo de este dolor, pero es real, no crean que no sientan. ¿Han visto la película de Amigos? Sí. ¿Sí? Es una película francesa. Varias veces. Se las recomiendo, está muy buena. Pero ven que en una escena, en la noche empieza a sudar y a decir que sentía dolor. Quizá no es una manifestación en sí física, pero tiene relación y se manifiesta de esa forma, ¿ok? Es una conexión, por así decirlo, un tanto indirecta, pero que sí se manifiesta con una sensación dolorosa. Sí la tienen los pacientes, no crean, o sea, sí Es le cuando ponen... tienen también un miembro ausente, ¿no? Es más o menos. Sí, porque siente que inclusive les duele luego el miembro que ya no está. Ajá. Ok, bueno, úlceras por presión, infecciones o bien la insuficiencia respiratoria si no la trabajamos, úlceras gástricas por estrés, espasticidad si no los movemos también, dolor, ok, también siricomialia. También en cuanto a la parte en la columna, puede provocarnos precisamente todas estas sensaciones dolorosas. Osteoporosis, no crean que no va a pasar, pasa y no es casi muy difícil poder evitarlo, ¿no? El hecho de que nosotros de hecho a la marcha, por ejemplo, miembros inferiores, ustedes saben que si han visto a los luchadores de tanto estar golpeando cómo tienen los huesos, callo óseo. Ok, en sí, este callo óseo, nuestros huesos crean densidad también, aparte por el calcio y todo lo demás, por el uso constante de ellos. Si yo no los tengo, no tengo ese uso, en cuanto a impacto y carga, pierden densidad, es lo que pasa con ellos. Y bueno, fracturas patológicas, también por la misma osteoporosis, neuropatías también por compresión, sobre todo en miembros superiores. Esas son las... Eso. Y bueno, aspectos psicológicos. Es muy importante. Ajustes también de la discapacidad. Debemos ver nosotros cómo crear ese medio para evitar la depresión en el individuo y también la parte del suicidio. Dirán que cómo se va a suicidar. No sé si no me acuerdo qué película es. Había una en donde no tenía control de acá hasta abajo, de la luchadora. ¿Recuerdan cómo trató de matarse? Sí, Mordiéndose la lengua. sí, se la arrancaba. Se la arrancó. Exacto. ¿Ok? Con Clint Eastwood. Ay, no me acuerdo. Sí. Sugarman. Una boxeadora, sí, de que cayó en un banco, ¿no? Sí, esa. justamente. ¿Ok? Y bueno, a largo plazo yo debo encontrar por lo menos estas tres funciones en mi paciente. Aspectos también vocacionales, vida independiente y expectativa de vida. No crean que es imposible, no lo hay. También otra película. De hecho es un caso real. No recuerdo cómo se llama el libro, el de algo de mariposa. ¿No la recuerdan? Él estaba el libro es real, está escrito y tiene el tema de mariposa, no recuerdo el nombre completo. La lesión de él fue prácticamente completa, pero no podía ni siquiera comunicarse. Entonces, el único movimiento que tenía era de los ojos, nada más. Estaba atrapado en su cuerpo, ¿no? Pero escribió un libro. Ustedes dirán, ¿cómo? Una terapeuta de lenguaje acomodó el medio de escritura en donde, por ejemplo, nosotros al hablar siempre hay, a pesar de que tenemos el abecedario, tenemos las primeras letras que casi son muy comunes en usarse primero. Entonces se le creó
un abecedario en donde no, por ejemplo, si yo voy a utilizar la Z, no voy a llegar hasta la Z, sino que palabras, cuáles eran todas las palabras y las letras principales. Entonces, ella leía las letras y él cerraba cuando era la letra que quería que se marcara y escribió un libro. ¿Ok? Entonces, no hay lesión, por muy alta y grave que sea, que nos limite si nosotros trabajamos también. Oye, en el coleccionista de huesos. Pues sí, ya la vi. Él era, pero sí movió un dedo, ¿no? Sí, imaginamos a la inclusive creo que Ajá. hablaba, ¿no? Sí, las funciones del habla no tenían ningún problema. Es otra cosa, ¿no? No, la película que Es les buen tema decía es para otra. películas, por lo que veo, han hecho mucho material en eso, ¿no? Sí, son muchos casos reales. Y hay una que es Mar Adentro, que es mexicana también. No la he visto, pero también me la recomendaron. ¿Ok? Entonces, en sí es lo que tenemos que trabajar. Principalmente yo empezaría todo con esto para empezar con lo demás. ¿Ok? Si no tenemos eso, por más que ustedes lo muevan, no vamos a obtener absolutamente nada a largo plazo. ¿Okay? Entonces no es trabajo nada más del terapeuta, es trabajo de la familia, trabajo psicológico, psiquiátrico en ocasiones y también mucho con el paciente. Se puede lograr mucho con todo, siempre cuando cuando el que está lesionado está dispuesto a. ¿Ok? Muchas veces, perdón, No, se los dejan comer con el sirviente, con la sirvienta, claro. y siempre está solo. Y eso en lugar de sumar, resta. O quizá puede hacer más, pero nosotros lo protegemos demasiado. Sí. Llega un momento que la terapeuta le hace casi todo. Y si no avanza, donde trabajo usted. Sí. Para ellos también es muy importante las lesiones, el uso de las medias de compresión. ¿Okay? Es indispensable que sea prácticamente todo el día el uso de. ¿Okay? ¿Alguna duda? Un chorro. Muchísimas. Todo, otra vez. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias por haber venido. No sé, ya ni siquiera sé qué tema voy a dar en el próximo seminario. Creo que amputados. ¿Sí, amputados? Sí, creo que sí. Sí, amputados. Entonces vamos a aprender el vendaje para amputados, ¿ok? Y cómo se trata también el miembro fantasma y todo lo demás. Ojalá para contarles ustedes. Recién amputados. No, Ya. es que después de la amputación tú necesitas para poder tener, ya estoy empezando a perder el tema, Sí. una prótesis, obviamente adaptar el muñón, y para eso es indispensable el vendaje. Si no, no puedes lograr nada. Si tú no moldeas muñón, no puedes tener una prótesis. Y ese es el gran error que tenemos, que no tenemos muñón formado, lo que hacemos es mandar a hacer la prótesis que no le queda, lo lastima y es un gasto luego innecesario. ¿Diputadas consultan alguna clínica? Aquí. ¿Aquí? Ok, gracias. Gracias.